Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y si sabéis estas cosas, dice Jesús, bienaventurados seréis si las hiciereis. Gloria a Dios, preciosas palabras de Jesús. Dentro de la esfera religiosa se ven a los especialistas espirituales como gurús. Sin embargo, en el reino todos son hermanos de la misma familia. En la religión tienen títulos de liderazgo como maestro, padre, reverendo, pastor, obispo, ministro. En el reino no existen distinciones, ya que esos títulos oscurecen el honor que únicamente debemos rendir a Jesucristo. Y además desvanecen la revelación del Nuevo Testamento que prevé que todos los cristianos, hermanos y hermanas, seamos ministros y sacerdotes. Nos dice Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gracias, Señor. En el mundo religioso las posiciones son notorias. En el reino de Dios, los mayores o los ancianos encuentran su identidad al llevar la modesta toalla del servicio, la sencilla vasija de la humildad. En la religión, el liderazgo se arraiga en los títulos y las posiciones. En la Iglesia de Cristo, sin embargo, se fundamentan en la vida interior y en el carácter que el Espíritu Santo imprime en la vida de todos los creyentes, sin importar su sexo o su raza. Estos modelos de liderazgo al estilo piramidal de este mundo y de la religión establecida miman el ego y el orgullo de las personas. Y ello es totalmente incompatible con la simplicidad primitiva de la Iglesia orgánica y el reino revolucionario de Jesucristo. Este sistema impide el progreso del pueblo de Dios. Suprime el sacerdocio de todos los creyentes, quiebra la imagen de la Iglesia como una familia y también violenta el liderazgo del Dios Trino y establece severas limitaciones a la jefatura y conducción de Cristo. Y por todas estas razones Jesús lo dejó muy claro. Hermanos y hermanas, no será así entre vosotros. Quizás la característica más sorprendente de las reuniones de la Iglesia primitiva era la ausencia de un oficiante humano. Jesucristo mismo conducía los encuentros a través de toda la comunidad de creyentes por medio del Espíritu Santo. Un espíritu de ministración de unos a otros, impregnaba toda la reunión. Nos llama la atención entonces que en el Nuevo Testamento utilice la expresión unos a otros casi 60 veces. Cada miembro asistía a la reunión con el conocimiento de que tenía el privilegio, el honor, la responsabilidad de contribuir con algo de Cristo. Podemos leer a través de todas las epístolas que cuando Pablo escribe a las iglesias, sus escritos, sus epístolas nunca van dirigidas a un líder, a un pastor, ni siquiera a un anciano, sino a toda la iglesia de Dios. Léelo. Porque toda la iglesia, cada uno de nosotros, es responsable de su crecimiento espiritual. El clero y los laicos
las dos partes, podemos ser culpables por igual de la dolencia que aqueja a la Iglesia de hoy en día. El clero ocupa un lugar que no le corresponde y los laicos podemos caer en la trampa de querer un mediador visible que nos diga lo que Dios ha dicho. Es la naturaleza del viejo hombre que prefiere que el profesional, el jefe, el pastor, se cuide de todo, que nosotros seamos simples espectadores. El sistema clerical de la administración de la Iglesia es extremadamente popular. Pero ese pensamiento resulta ajeno a la Escritura. Lo cierto es que en la Iglesia todos los miembros deben ser activos. Aunque Dios comisionó a algunos para supervisar la obra y que esta obra se llevara adelante de modo eficaz, nunca estuvo en su pensamiento que la mayoría de los creyentes se dedicaran de forma exclusiva a los asuntos seculares y dejaran las cuestiones de la Iglesia a un grupo de especialistas espirituales, nos dice Watchman Nee. Robert Girard nos dice: dentro de la vida de la Iglesia tenemos completamente arraigado un sistema de doble casta que no resulta para nada bíblico. En este sistema se da una casta clerical pagada, de la que se espera que lleve a cabo el ministerio, y luego está la casta laica, que normalmente funciona como una audiencia. Los laicos están muy agradecidos y pagan por el desempeño del clero, de los líderes. Nadie espera demasiado de la casta laica, la más baja, excepto que asista como espectadora, diezme y de testimonio. Pero todos esperan mucho de la casta superior, la clerical, inclusive los propios clérigos, los propios líderes. El problema principal de todo este asunto es que la perspectiva bíblica sobre el ministerio contradice totalmente este sistema. Nuestro hermano Christian Smith también lo comenta. Podemos leer que la profesión clerical aparece como resultado de nuestra cultura humana y de la historia del hombre, y no del propósito de Dios para su Iglesia. Es simplemente imposible construir una justificación bíblica defendible para explicar la institución del clero tal y como la conocemos. La doctrina del Nuevo Testamento no descansa en la distinción entre clero y laicado, sino entre los dos pilares gemelos y complementarios del sacerdocio de todos los creyentes y los dones del Espíritu Santo. La dicotomía, la separación clero-laicado, es una transferencia directa que recibimos del catolicismo romano, y ello constituye uno de los obstáculos principales para que la Iglesia sea en verdad el agente del reino de Dios y el cuerpo de Cristo, dice Howard Snyder. Y Fran Viola nos comenta: este tema es muy serio, hermanos. El sistema clerical quebranta a muchos de los que ocupan posiciones de liderazgo. Los quebranta. ¿Por qué? La razón. Porque Dios nunca llamó a nadie a llevar la pesada carga de atender todas las necesidades de la Iglesia solo por sí mismo. Sin embargo, independientemente de las tragedias espirituales que esta profesión clerical genera, las masas continúan descansando e insistiendo en ella. Por esa razón, los así llamados laicos son tan responsables del problema del clericalismo como los clérigos. Este sistema mundano coloca al organismo vivo y palpitante que es la Iglesia de Dios, la coloca dentro de un chaleco de fuerza, copiado del Antiguo Testamento. Hermanos y hermanas, que Dios nos ayude a todos, y lo hará si acudimos a Él en arrepentimiento y si con amor y humildad compartimos este tema con los hermanos de la Iglesia. Nuestro Señor Jesús viene pronto y debemos prepararnos. Todos debemos
participar. Y todos debemos crecer en la fe, porque los días son malos. Jesús dice que las cosas irán de mal en peor. Hermanos y hermanas, no se trata de ir a la iglesia los domingos. Se trata de ser la iglesia cada día, en tu casa, con los hermanos. Y cuando su esposa esté preparada, Él volverá a buscarnos. ¿Nos estamos preparando para esa acción maravillosa que viene? ¿Estamos alerta del mundo de las profecías? ¿Tenemos hambre y sed de justicia? ¿Somos parte de la banda de Gedeón? Ellos sostenían sus armas mientras bebían el agua del arroyo y no se arrodillaban ante nadie. Padre, toda la gloria es del Señor. Gracias, Jesús. Hermanos, estamos en el mundo, sí, estamos en el mundo, en este sistema, pero recordamos sus palabras. No será así entre vosotros. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Que Dios os bendiga, hermanos. Soy José Antonio Torres y puedes encontrarnos en quienteguía.com o en salvoporgracia.com. Un abrazo muy fuerte. Alabado sea el Señor y bendito sea su nombre.